Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a encarar ahora la primera devolución de esta cuarta actividad, que es lo analítico. Yo voy a tratar de no ser reiterativo, por lo menos no demasiado reiterativo en algunas cuestiones que ya hemos hablado en devoluciones anteriores. No obstante, vamos a empezar charlando un poquitito, ya con las primeras imágenes, con respecto a lo que es la primera etapa, lo que es el trabajo sobre los aspectos teóricos, ¿eh? Lo que ustedes están produciendo cuando realizan la síntesis del enunciado, de las fichas bibliográficas, la síntesis también de las devoluciones que hacemos. En este caso, por ejemplo, a este trabajo corresponde que ustedes devuelvan una síntesis de esta charla que yo voy a tener ahora con ustedes. El glosario, por supuesto, pero el glosario debemos reconocer que está prácticamente en la totalidad de los trabajos, casi en la totalidad de los trabajos. No así la síntesis del enunciado, que es la guía de trabajos prácticos, donde presentamos nosotros qué es lo que hay que hacer, cuáles son los objetivos, el desarrollo de cada uno de los puntos, para lo que se hace para el primer viernes, lo que se hace para la entrega final. Eso es la guía de trabajos prácticos, y no todos hacen un enunciado, una síntesis, perdón, de ese enunciado. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de compañeros que han hecho ese trabajo. Por ejemplo, acá, en esta diagramación hecha en el sistema digital, que como siempre decimos, agrega, es cierto, exactitud, agrega detalle, agrega lo que podemos llamar prolijidad, pero no siempre esto quiere decir que lo que se escriba, es decir, la síntesis que se haga, es correcta. En este caso, tiene las dos virtudes. Está bien diagramada, está bien utilizado el sistema digital, está trabajando con distintos elementos, con colores, con distintas tipografías, tamaños de letra, lo que llamamos misceláneas, que son esos pequeños elementos que pueden llegar a ser los círculos o esas líneas quebradas, que están marcando lugares de atención, para que el observador dirija su mirada hacia esos lugares. Incluso hasta se permite la posibilidad, por ejemplo, en el tercio de la derecha, de girar el texto y de colocarlo de manera vertical. Estos muchas veces son recursos que se utilizan para atraer la mirada del observador. Pero hay otros ejemplos que no necesariamente son realizados en sistema digital, es el sistema analógico o hecho a mano, pero que también tiene una diagramación. Hay un título que encara el tema de lo que se va a decir, y luego una diagramación a través de una especie de cuadros o bloques de texto que llevan la visión ordenadamente hacia los distintos lugares. También trabaja con colores diferentes, haciendo algunas resaltaciones. Continuemos con los siguientes ejemplos, muy abuelo de pájaro para ver cómo se pueden diagramar las cosas. Fíjense que esta hoja A4 está colocada en forma vertical, y también trabaja con elementos gráficos arriba que enmarcan la síntesis de la consigna, que es el título, ¿no? Para que esos elementos que la enmarcan nos lleven nuestra mirada hacia ese título. Luego hay lo que se llama un pequeño copete con fondo negro, está cambiando entonces letra blanca sobre fondo negro, de manera que también está llamando la atención, toda una línea horizontal de gráficos y una especie de gran llave roja que me conduce a desmenuzar el texto. Y cuando digo desmenuzar, digo porque está partiendo de títulos, de subtítulos, lo que llamamos misceláneas recién son esas flechas, por ejemplo, que me obligan de alguna manera a leer en el orden que el diseñador quiere que yo lea. Hay otros trabajos que también tienen características de diagramación diferente, pero entendemos que estos compañeros ya están comprendiendo lo que significa diagramación. Insisto, más allá de las virtudes o de los defectos que podamos encontrar en estos trabajos, lo que rescatamos, y a esta altura para nosotros es suficiente, es el intento de volcar en estos trabajos la comprensión de lo que hablábamos cuando hablábamos de composición. Cuando hablábamos de composición, hablábamos de que el diseñador no deja nada librado al azar y todas las situaciones son intencionales.
Acá hay una franja superior que habla del objeto, o sea, el título, el tema, la lista de control para el análisis de un objeto, y luego el resto lo divide en tres partes, tres bandas, por decirlo así, y fíjense que las está numerando: el objeto en sí, el objeto y las variables básicas, el objeto y las relaciones, esos tres puntos, con tipografías grandes de los números que llaman la atención y ubican perfectamente en los bloques temáticos, en los bloques de texto que el diseñador quiere que el observador, el lector, vea. En otros trabajos observamos que también se han utilizado, por ejemplo, el sistema digital. Sin embargo, acá, como muchas veces reiteramos, no hay una intencionalidad de ocupar la totalidad del espacio, o sea, de diseñarlo. O si la hubo, en realidad no le salió del todo bien. ¿Por qué? Porque está dejando un gran espacio vacío que estamos marcando en este momento, y esto no puede ser aceptable en un diseñador. ¿Por qué? Porque no se puede escribir una hoja como si fuera una hoja de cuaderno y hasta donde llegó el texto llegó, y si no tengo más texto dejo el resto en blanco. Acá el diseñador tendría que haber tomado la totalidad de los elementos, y esa totalidad de los elementos, de los paquetes de texto, tendrían que haber cubierto la totalidad de la superficie A4, del universo de trabajo que nos ha tocado, que es esta hoja A4. Puede agrandar la letra, puede achicarla, etc. Este es un caso también que no usa el sistema analógico. Eso es perfectamente aceptable, por supuesto, pero cuando trabaja a mano, por decirlo de alguna manera, tampoco está respetando las reglas o las normas de composición que nosotros le dimos. Observemos una cosa. Hay un título que se llama el análisis, hay flechas, hay algunos elementos destacados, como que, queriendo decir que la tipografía no es siempre la misma, cambia de color, pero hace unos globos que estamos marcando ahora de texto, pero el nivel no de desprolijidad, porque no es una cuestión de ser prolijo o no prolijo solamente. El nivel de atención, de detalle y de composición son lo que están ausentes, lo que falta. Los textos se pegan, no hay una diagramación correcta de la hoja, nada cuesta eventualmente ayudarme con una regla o con un elemento de precisión para poder hacer los elementos con mayor precisión, para poder llegar a entender mejor. Fíjense, por ejemplo, las flechas de arriba tienen un cierto delineamiento, las de abajo ya no tienen el mismo criterio. Es decir, se trabaja un poco por la ocurrencia sin que haya una intencionalidad. Esto confunde a quien lee, y en ese sentido les pedimos que tengan ustedes cuidado. Trabajen tanto con el sistema analógico como con el sistema digital. Bueno, dicho esto, que ya lo hemos trabajado bastantes veces, pasemos al desarrollo de la actividad concreta de lo analítico. En este caso particular, ustedes tenían 3 bloques de trabajo, que luego los vamos a ver esquemáticamente desarrollados. Pero acá vamos a ver los ejemplos. El primero de ellos era la investigación. Investigación quiere decir averiguar todo lo posible sobre el objeto. No solamente aquello que me interesa en este momento o aquello que yo pienso que le voy a comunicar a un tercero. Todo. Es como que yo no conozco nada del objeto y empiezo a investigar todos los datos, toda la información que me pueda llegar. Por ejemplo, acá está trabajando con la creación del termo. Es decir, cómo empezó todo, cuál fue, no sé quién lo inventó, de qué manera, con qué tecnología, cuáles eran las primeras ideas, cómo se fabricó, y luego pasa a distintos tipos de termo, por ejemplo, las partes, el todo, los distintos tamaños, los distintos materiales, los distintos colores, y sigue la investigación. Fíjense también que este compañero ha trabajado cada una de sus láminas con una identidad a través de esas especies de esos encabezamientos con fondo verde y con una similar tipografía, y con un logo incluso, les diría, ¿no? con una gráfica superior que se repite y que nos dice a las claras que estas 4 láminas que acabamos de ver
pertenecen al mismo autor. Pero continuando con el tema que les estaba diciendo, fíjense cómo continúa con las partes del termo, las cualidades del termo, manejando un interesante balance entre lo gráfico y el texto explicativo. Distintos tipos de tapa de termo. Yo no sé qué voy a decir de todo esto. De hecho, como yo al tercero le voy a comunicar el termo que yo tengo delante y no todos los termos del mundo, evidentemente esta es una información, una cantidad de datos que excede lo que yo voy a decir después. Esto con un montón de datos de los cuales yo voy a después seleccionar otros. Otro tipo de trabajos, que como siempre tratamos de balancear y de mostrarles a ustedes trabajos tanto digitales como analógicos, estos están hechos a mano y también tienen una interesante profundidad del análisis y de la investigación previa. No tanto del análisis por ahora, sino de la investigación previa. En la de abajo a la derecha, por ejemplo, habla de la edad de oro, de lo que era la guitarra, de dónde provino, de qué orígenes. Luego, incluso dice cómo tocar la guitarra, fíjense en el de arriba. ¿Podrá ser un dato que yo voy a transmitir? No sé, tal vez es demasiado detalle, pero ahora lo averiguo porque es un instrumento musical. Entonces, cuando hablo de la investigación, ¿por qué no dedicarle algo a cómo se toca la guitarra? Distintos tipos de guitarra, distintos tipos de usuarios, de situaciones de usuarios. Y si continuamos, vemos que este trabajo se profundiza ya con el proceso de fabricación, que es otro tema, luego las partes vistas de distintos lados, nuevamente textos que van acompañando la gráfica, y todo esto hecho a mano, todo esto dibujándolo. Esto no quiere decir que ustedes no puedan sacar fotografías o datos de internet, pero en este caso mostramos un ejemplo de alguien que trabajó totalmente a mano. Un proceso de investigación interesante en ambos casos. Y tal vez tenemos, ya cuando profundizamos, un paso más adelante, cuando se analizan en detalle los componentes, desarma, como decíamos la vez pasada cuando explicábamos el trabajo, explotando la guitarra, por decirlo de alguna manera, en sus partes, que hace comprender cuáles son las partes componentes, pero además una idea de cómo se ensamblan entre sí, tratando de trabajar esa explosión con respecto a los ejes, verticales y horizontales, por decirlo de alguna manera, pueden llegar a partir en partes, justamente, a la guitarra. En el caso de la imagen de la derecha, hasta incluso el origen de la madera, porque no cualquier madera se usa, y hasta los colores de la guitarra, una gran cantidad de información, que indudablemente no son todos estos datos los que voy a manifestar a ese tercero que no lo conoce, pero luego voy a elegir cuáles son los datos más convenientes. Esa es la etapa de jerarquización y análisis. Si continuamos, vamos a tener una especie de lámina, de ninguna manera final, pero que es una síntesis de lo que la guitarra criolla, en este caso, es el elemento que el compañero ha tenido delante, es, fíjense, si bien es cierto que hay cierta imprecisión en los paquetes de texto, esto no lo tenemos que descartar, es un problema tal vez de falta de dedicación de tiempo, falta de detalle, falta de observación en ese tipo de cosas. Esto es algo que se podría haber mejorado. Pero es interesante sí la propuesta donde ese perfil de guitarra está de alguna manera armando los subtítulos que luego se desmenuzan o se explican en cada uno de los bloques de texto. Ahora vamos a ver algunos ejemplos interesantes también del proceso, también de dibujos hechos analógicamente, o sea, a mano, donde se trabaja ordenadamente la información. Porque cuando ustedes trabajan la etapa de investigación y la etapa de análisis, muchos preguntan si tiene que ser prolijo. Y nosotros le contestamos, y nos preguntan también si cada una de estas láminas tiene que tener el proceso de composición. Y nosotros les decimos que si bien las láminas de croquis, de dibujos, de relevamiento de datos, no necesariamente tienen que tener cada una de ellas un esquema geométrico o compositivo riguroso,
Sí les decimos que tienen que ser lo suficientemente ordenadas y organizadas para que el que las lea las entienda. En este caso tenemos un ejemplo claro. Si bien es cierto que hay una gran cantidad de información, sobre todo en la de la izquierda, podemos observar que los textos están resumidos en paquetes, esto quiere decir no están pegados unos con otros, sino que están circunscriptos a cierta superficie, están al lado de la imagen que están explicando, y hay una relación de tamaños, texto con dibujos, que permite leer bastante claramente la imagen. La de la derecha, que tiene más dibujos que textos, lo mismo. Hay una especie de fila horizontal superior y una fila horizontal inferior, donde voy colocando en forma más o menos ordenada el proceso de apertura, de cierre, las distintas partes del paraguas, etc. No sucede así en todos los casos, ¿eh? Sigamos con la siguiente. Fíjense, para mostrar un caso intermedio. Acá hay una gran cantidad de información. Este es un interesante análisis de lo que es un termo. Pero ya los textos y los gráficos están tal vez demasiado pegados entre sí. A lo mejor uno podría aconsejarle a este compañero que hubiera usado una hoja más, en vez de 2, 3, o tal vez 4, para poder ubicar los distintos elementos más cómodamente, con más aire, sin estar tan apretados. Estas láminas son muy interesantes para leerlas minuciosamente, para acercarse y leerlas con paciencia. Esto es cierto, pero desde el punto de vista de la claridad global, cuando yo me acerco a esta imagen, es menos clara que la que hemos visto anteriormente. Y si continuamos en este proceso no siendo demasiado cuidadosos, podemos llegar a circunstancias como estas, donde todavía se agrava un poco más. ¿Se pueden leer? Sí, es cierto, se pueden leer con un cierto esfuerzo, porque el texto ya está siendo más, más embarullado, está demasiado pegado, no aparece un orden de ideas sobre todo, porque lo interesante de estas láminas es que nosotros, los docentes, y ustedes, entre ustedes mismos, compañeros, puedan llegar a entenderlas y entender dónde comienza una idea, dónde continúa, cómo se evoluciona esa idea. Si son todos dibujos pequeños y muy mezclados, es muy difícil seguir ese proceso, ¿eh? A eso nos referimos cuando hablamos de una correcta organización y una clara comunicación. Bueno, creo que a partir de estas ideas se puede tomar un parámetro, tratando siempre de no llegar a este tipo de circunstancias, donde ya es insuficiente, el tamaño de los gráficos son pequeños, las hojas están mal diagramadas porque no llenan la totalidad, dejan grandes espacios vacíos, entonces uno se pregunta, ¿para qué una información tan pequeña, con una letra tan difícil de leer, para después dejar un espacio vacío tan grande? Es decir, acá no hay una preocupación por la diagramación de la hoja. Esto es un poco en respuesta a decirles, si bien no pretendemos que cada hoja de croquis o de investigación tenga un estricto y riguroso armado compositivo, tampoco podemos empezar a recibir estos trabajos a esta altura donde mínimamente hay que dividirla, no sé, a través del eje vertical, el eje horizontal, dividir la hoja en 3, en 4, en 2, o a través de una diagonal o lo que fuera, pero que de alguna manera ordene un poco la información que estoy brindando. Bueno, ahora sí, ya quiero aclararles los casos en que para nosotros es totalmente insuficiente como planteo para recibir un trabajo. Esto es texto corrido, escrito con la letra habitual, para ser francos, torcido, por decirlo de alguna manera, lo cual desmerece mucho la comunicación. Y esto no es una cuestión de prolijidad, sino de diseño para una mejor y más clara lectura. Acá no cuesta absolutamente nada, si yo no tengo el pulso suficiente, bueno, guiarme a través de algún elemento de precisión, una regla, una escuadra que me tire algunas líneas orientativas, aunque obviamente nuestro criterio cuando les pedimos hojas A4 en blanco tiene que ver con olvidarse de los renglones habituales de un cuaderno y trabajar la superficie con total libertad, pero también con claridad. Sin querer abundar, ustedes saben que hace mucho tiempo ya les subimos un tip
de cómo sacar fotografías, ¿eh? Acá hay que evitar las fotografías tan poco claras y con tan poco contraste, fundamentalmente porque es un material que finalmente no podemos leer con claridad y nos cuesta mucho entonces evaluarlos. Bueno, continuamos a las etapas de la actividad. Acá vamos a hacer bastante sintéticos para repetir un poco lo que dijimos en la charla del MIT el jueves y el viernes pasado. Este trabajo está constituido de 3 etapas, que son diferentes entre sí. Uno es el conocimiento y relevamiento del objeto. Esta es una etapa donde yo salgo a buscar información de cualquier tipo sobre el objeto. Toda la información posible sobre el objeto. Y el valor que tiene en este trabajo práctico es la mayor abundancia de información que ustedes puedan obtener. No van a obtener absolutamente toda porque es enorme, porque no alcanza el tiempo, ni es la pretensión de este ejercicio. Pero ya ven ustedes que con la posibilidad que tienen de acceder a las distintas páginas web, a distintos sitios, tienen una enorme cantidad de trabajo investigativo que lo único que tienen que hacer es ordenarlo y volcarlo en unas cuantas hojas A4. Ahora, todo ese material investigativo, toda esa gran cantidad de datos y de información, la empiezo a jerarquizar, es decir, le voy a dar una importancia mayor a algunas y otras no. Voy a desechar una gran cantidad de información y me voy a quedar con un poco de esa información. Y entonces lo voy a analizar. Analizo el objeto a través de esa información que he rescatado. Voy a rescatar, yo por ejemplo, en la etapa del conocimiento y del relevamiento del objeto, puedo averiguar, por ejemplo, cosas que después no voy a usar. Y este es un error que ustedes cometen si solo investigan y solo relevan los datos que ya de antemano saben que van a comunicar. No, en primer lugar es algo así como hablábamos el torrente de ideas. Esto sería un torrente investigativo. Tomo todos los datos. Por ejemplo, el origen, como vimos recién del termo, la invención, la producción mundial, el precio, los distintos modelos que puede haber, los procesos de fabricación, no sé, cuántos paraguas se fabrican en Argentina por año. Es un dato que ustedes dicen, no, esto no me va a servir, esto no lo voy a usar. Entonces los desechan de entrada. No es la idea. La idea cuando yo hago la investigación es juntarme con la totalidad de los datos posibles. Luego sí, en la etapa número 2, comienzo a analizar el objeto en las partes que más me interesan a mí según lo que yo quiero transmitir. Y por eso jerarquizo los datos. La tercera etapa, que no es la misma que la primera y tampoco es lo mismo que la segunda, es cómo organizo esos datos que extraje para comunicárselo claramente a un tercero. Continuamos entonces con unos esquemas después de esta advertencia grande que les hacemos. Ojo, la investigación no es el análisis. La investigación es previa y más grande, más abarcativa que los elementos del análisis. Y ahora sí, continuamos con unos esquemas a ver si podemos entender este asunto. Investigación y relevamiento. Una gran cantidad de datos y de distinto tipo. Acá los manifestamos con círculos de distintos colores, con información que me viene de todos lados. Acá suponemos que, por ejemplo, el origen son los amarillos, la producción mundial son los rojos, los verdes son los precios, los modelos son los azules o los violetas, etc. Toda la información está ahí. Cuando yo la analizo, empiezan a hacerse casi invisibles algunos elementos que averigüé porque los desecho. ¿Y me quedo con qué? Bueno, me quedo, por ejemplo, con la forma, con el nombre, me quedo con la materialidad, me quedo con la función, con el modo de uso, con las partes constitutivas y cómo se construye. Eso es cuando jerarquizo. Tomo lo importante, tomo lo que me parece importante. ¿Y para qué tomo lo que me parece importante? Para aplicarle esta jerarquización, poniéndole la lupa a mi investigación. Y digo, lo más importante es la forma. Listo, el círculo amarillo. También es muy importante el nombre, el círculo rojo. También es importante la materialidad, el círculo violeta. La función, el verde. Puede ser esta, como puede ser cualquier otra jerarquización que a ustedes se les ocurra.
pero ya les aparecieron un montón de datos y me quedé con algunos a quienes a su vez les doy una escala de valor. Y según esa escala de valor, ahí y recién ahí, puedo armar mi comunicación a terceros. Y no es casual que en este esquema ya hemos planteado, bueno, si el círculo amarillo, cualquiera sea el tema, es el más importante, bueno, trataré de ubicarlo en algún lugar importante. En este caso, hipotéticamente es el centro, puede ser la parte superior, no importa. El famoso centro óptico. Aquí es donde ustedes empiezan sí o sí, por supuesto, a jugar con los elementos de composición que vimos en la clase de Franco las semanas pasadas. Entonces aquí sí es donde ustedes tienen que ubicar los elementos muy inteligentemente extraídos y muy inteligentemente usados para explicar, como decíamos la vez pasada, lo más con menos. Que los mismos esquemas, los mismos dibujos me sirvan para contar muchas cosas del objeto, de manera que cuente ese objeto a un tercero lo más completamente posible y en solo una hoja A4. Bueno, esa ha sido un poco la idea de esta charla. Espero que haya sido clarificadora y bueno, cualquier duda, ustedes canalícenla por el foro de dudas y vamos a tratar de canalizar la respuesta también lo más rápido posible por ese lado. Nos vemos en la próxima.